estudio acerca de la idolatría. Inmediatamente nosotros pensamos en idolatría, aparece en nuestra mente, quizás en nuestro vocabulario, estatuas, cuadros, imágenes y la idolatría de la que siempre o regularmente hablamos. Y ya de eso precisamente hablamos los dos primeros viernes. Es la idolatría física la que identificamos con mucha facilidad. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Lo más peligroso es lo que no sabemos. Lo que no sabemos nos puede a nosotros hacer más daño. Nos puede hacer un daño del cual no estábamos preparados por no saber, por ignorar. Y muchas veces pensamos que solamente son ciertas personas los que son idólatras. Pero ¿qué tal si en esta noche el Señor quiere mostrarte que también tú pudieras ser un idólatra y no saberlo? Que la iglesia de Cristo pudiera entrar en idolatría, estar idolatrando y no saberlo, no enterarse. Y esa es la idolatría más sutil, más peligrosa, la que no sabemos, la que no nos damos cuenta. Y lo seguimos haciendo por ignorancia. Pero yo espero que con la ayuda del Señor, nosotros en esta noche podamos entender primeramente a lo que Dios le llama idolatría. No tener una mente limitada a lo que siempre se ha sabido o se ha conocido o se nos ha enseñado. Y que esta noche decidamos nosotros alejarnos, abandonar, sacar los ídolos de nuestras vidas. El viernes pasado y también el viernes anterior nosotros hemos estado repitiendo una serie de verdades y de cosas o declaraciones claves para este estudio acerca de la idolatría. Y es que lo primero que dijimos, la base, el origen de todo esto es que nosotros fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar. Así cuando nos da hambre, tenemos necesidad de comer pan. Cuando tenemos sueño, tenemos necesidad de dormir. Cuando tenemos sed, tenemos necesidad de tomar agua. Y eso es lo que queremos y lo buscamos. Asimismo, hay un momento que el alma está pidiendo conectarse con ese creador que puso allí un chip, un programa. Esa necesidad de adorar que no se puede llenar con cualquier otra cosa, pero que el mundo y quizás tú y yo lo confundimos con otra cosa, un vacío, una soledad, ansiedad, desesperación. No, es un alma que está pidiendo conectarse con su creador, que la creó para eso mismo, para adorarlo. De manera que también hemos estado diciendo que si tú no estás adorando a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, entonces inevitablemente vas a estar adorando otros dioses, otras cosas o aún a una persona. No hay lugar en el medio. No hay manera de que te mantengas en el medio. O adorarás a Dios, el Dios verdadero, o estarás adorando otra cosa. Un escritor argentino llamado Ernesto Sábato escribió esta frase: no se puede vivir sin héroes, santos ni mártires. No se puede vivir sin héroes, santos ni mártires. ¿Por qué? Quizás este escritor, Ernesto Sábato, no sabía la razón de esta realidad que él escribió. El ser humano no puede vivir sin adorar, porque para eso él fue creado. Como le decía, sé que estoy repitiendo aquí esto, pero es importante que nosotros podamos identificar y dejar esto bien sentado, bien entendido, de que tú y yo fuimos creados
para adorar. Y si no estamos adorando a Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estaremos adorando otra cosa. Por eso es que la gente le gustan las películas, las historias de superhéroe, alguien que salva, alguien que tiene un poder sobrenatural que nos va a librar en momentos de necesidad. Pero esa necesidad fue Dios quien la puso a él para él llenarla, porque él solamente puede llenarla. Por eso las películas de superhéroes son tan famosas. A la mayoría le gusta tener la idea aquella de que hay un superhombre, una supermujer, una super máquina que nos puede defender en cualquier circunstancia. Por eso esa idea vende. Los santos. Por eso la gente adora, se inclina, hace reverencia ante los santos o los mal llamados santos. Estatuas, cuadros, esfinges, esculturas, pinturas. Le es fácil al hombre hacer eso porque fue creado para adorar. Y si no adora a Dios, al Dios verdadero, estará adorando otra cosa y aún otra persona. Hemos dicho también que aún las tribus más escondidas, a las que nadie nunca ha llegado, adoran algún tipo de Dios por la misma razón. Porque hay una conciencia que aunque esas tribus que no saben quizá leer, nadie nunca le ha hablado de un Dios verdadero, nadie nunca le ha hablado de un ser supremo, ellos adoran. ¿Por qué? Porque hay algo dentro que busca adorar. Es tan así, hermano, que Josué, en el capítulo 24, versículo 1 al 2, también dijimos en el estudio anterior, tuvo que advertirle al pueblo de Israel de esta realidad, pero también de ese peligro. Él les recordaba en su último mensaje al pueblo de Israel, después que estuvieron allí en su tierra prometida, después que Dios había cumplido todas sus promesas, este pueblo de Israel se volvía a los dioses falsos, a los dioses paganos. Y Josué en su último mensaje antes de morir le dice, mira, tengan cuidado, porque el origen de ustedes es de idolatría. Abraham es el origen del pueblo de Israel. Él es el padre de todos ustedes. Y Abraham era un hombre idólatra. Tenía un padre idólatra y Dios lo sacó de una tierra de idolatría. Ese es su origen. Tengan cuidado. Porque si no estamos adorando a Dios, nos es fácil poner, alguien tiene que estar en ese lugar que Dios ha creado para él estar. Y si no está Dios, estará otra cosa. Es inevitable, no hay forma de que estés en el medio neutro. Tanto es así que Dios tuvo que dar mandamiento. Y en Éxodo 20 también vimos cómo el Señor mismo con su puño y letra escribió en aquellas tablas de piedra el primer mandamiento prohibiendo que no se hicieran imágenes, que no pusieran dioses delante de él para inclinarse, para adorarlo. Por dos razones él le decía eso. Primero, porque fui yo que los saqué de Egipto, fui yo que los creé. Y tercero, mi celo, le da celo a Dios. Es un Dios celoso y lanzó junto con ese primer mandamiento una advertencia. Que el idolatrar, el hacer imágenes de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que está en el mar, sea de personas, de animales o de cosas, provoca el celo a Dios. Y dice la palabra de Dios allí, la advertencia. Yo visito la maldad. ¿Qué maldad? Esa maldad de idolatría, poner otros dioses delante de Dios. Hasta la tercera generación. O sea, al papá, al abuelo y al bisabuelo. Visita la maldad, esta maldad de idolatría, de sustituir a Dios y poner otras cosas o personas o cualquier cosa en lugar que solamente le corresponde a Dios. También el viernes pasado vimos
a través del profeta Isaías en el capítulo 44, versículos 9 al 20, lo irracional de la idolatría. Lo sin sentido de la idolatría. El profeta Isaías ahí está llamándote a ti y a mí como creyentes en Cristo. Fue a creyentes que Isaías le escribió. Y nos hace ver para que razonemos, aunque sea por el uso de la lógica, la insensatez, lo irracional, lo sin sentido, lo tonto que es el idólatra. Porque decía él mismo, esa persona va y corta un árbol. A veces lo siembra él mismo. Y ese árbol, él corta una parte para hacerse un ídolo, pero con la parte que sobra de la leña, de la madera, prende un fuego y asa su carne, asa sus alimentos. Pero con ese mismo Dios que hace, con la misma madera, se inclina y adora a ese Dios. El profeta Isaías decía, eso es una tontería. Eso es una estupidez. Perdonándome la palabra. ¿Cómo puede una gente pensar? Decía el apóstol Pablo en Hechos 17, cuando llegó allí a Atenas, aquella ciudad de Grecia, encontró tantos dioses allí que tenían los griegos, y en el centro tenían ese otro espacio donde decía al Dios no conocido. El apóstol le decía, no crean ustedes que Dios es semejante a oro, a imágenes de oro o de plata, que han sido creados por la imaginación de un hombre. No. Es irracional, es totalmente ilógico, no tiene sentido inclinarse a adorar, rendirle pleitesía y culto a algo que yo mismo hice con mis propias manos, que yo mismo me lo inventé. Hoy, con el favor de Dios, queremos hablar acerca de esa idolatría que yo sé que muchos de ustedes no conocen. Es fácil para nosotros decir, los católicos, aquel hermano, o una imagen de la Virgen María en la casa, o un cuadro. No, yo no los tengo en mi casa, yo no soy idólatra. ¡Qué fácil! Pero la palabra de Dios a ti y a mí nos advierte de cómo tú y yo podemos ser idólatra 24/7 y no saberlo. La idolatría, un problema del corazón. Va más allá que estatuas, que cuadros, que collares, que crucifijos. Es un problema más profundo, es un problema que viene del corazón. No sé cuántas veces lo voy a repetir, pero lo voy a seguir diciendo. La gente se entrega a la idolatría, la que conocemos y la que no conocemos, cuando se aleja de Dios, cuando no está adorando al Dios verdadero, porque algo tiene que adorar, porque para eso fue creado. No se limita a que no tengo un cuadro. Quizás tú no tienes una estatua de San Pedro, San José, Santo Tomás, de la Virgen María, o de Guadalupe, o de Malverde, o de la Santa Muerte. Pero hay otro tipo de idolatría, que son la más sutil, la más peligrosa, que te atacan a ti como creyente y a la iglesia de Cristo. Decía el famoso teólogo y humanista Juan Calvino que la mente del hombre es como una tienda de idolatrías y supersticiones. Somos como una fábrica. Somos como una fábrica de reproducir ídolos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 21, aquí el apóstol Juan está lanzando esta advertencia. Vimos lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la idolatría que conocemos. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento cómo Juan lanza
esa advertencia acerca de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Recuerden que estamos leyendo a este versículo y lo estamos haciendo de manera intencional, leyendo la versión, dos de las versiones más famosas, más usadas por los católicos, y lo hacemos de manera intencional. En específico viene de la versión Dios habla hoy. Dice: hijitos, cuídense de los dioses falsos. En la Reina Valera 1960, que tú y yo conocemos, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué Juan, el apóstol, dice esto a creyentes? ¿No se supone que los idólatras son los católicos? Son aquellas personas que se arrodillan y se inclinan, les rezan, le oran a imágenes, a estatuas. ¿Por qué Juan entonces está escribiendo aquí esto y le llama hijitos? Aquí el apóstol Juan está escribiendo en todo el capítulo. Si usted lo lee el capítulo 5 completo de Primera de Juan, y él está diciendo en pocas palabras que la única manera de ser cristiano es si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. No hay otra manera. Que el que tiene a Cristo tiene al Padre. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Es lo que él viene diciendo. Porque habían algunos que estaban siguiendo otras cosas o otros dioses, o que no aceptaban que Cristo era el ungido, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero ellos se autodenominaban seguidores de Dios, discípulos de Dios. Y Juan está diciendo: no existe cristiano sin Cristo. Y después también está diciendo acá un segundo punto: si tú eres cristiano, tú lo vas a saber porque tu espíritu te va a dar testimonio de que tú eres hijo de Dios. Y concluye ese capítulo diciendo: hijitos, guardaos de los dioses falsos, o como dice la Reina Valera, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Queremos, para ver el por qué Juan escribe esta advertencia o este consejo, definir lo que es la idolatría a partir del hecho de que Juan se está refiriendo allí a creyentes, a cristianos, no a no cristianos, no a gente pagana, no a gente que no está en Cristo. Está hablando aquí a personas que están en Cristo, porque él viene hablando de eso en el capítulo 5. Si estás en Cristo, eres cristiano. Si no tienes a Cristo, no eres cristiano. No existe cristianismo sin Cristo. Y los que son de Cristo adoran a Cristo, siguen a Cristo, honran al Hijo, a Cristo. ¿Qué es la idolatría entonces? Y yo creo que esto va a cambiar totalmente lo que tú pensabas que era idolatría. Dice: es a todo lo que le damos más dedicación, reverencia y afecto que a Dios. Y que pensamos que eso es lo que me llena y que sin eso no sería feliz. Tremendo. Yo pensaba que la idolatría era cuando yo andaba con un crucifijo aquí en mi cuello, o tenía una virgen en mi casa, o tenía una estatua, o me arrodillaba ante una escultura. No. La idolatría es todo aquello a lo que yo le doy más dedicación, reverencia y afecto que a Dios, y que pensamos que eso es lo que me llena y que sin eso no sería feliz. Eso está tremendo. Y si tú y yo somos sinceros con esta definición, podríamos inmediatamente pensar en situaciones y cosas en nuestras vidas que nosotros las consideramos imprescindibles, que es el centro de nuestras vidas.
Y cuando no está, o aún pensar que lo vamos a perder, ya nos sentimos perdidos, que el mundo ni la vida tiene sentido. Entonces eso quiere decir que eso es tu Dios, que ese es mi Dios. En Romanos, en el capítulo 1 y versículo 23, el apóstol Pablo ahora habla también de esta realidad que se vivía allá en aquel tiempo cuando él escribía a los creyentes en Roma, en la iglesia de Roma. Y él le decía, ahí en Romanos 1:23, versión Dios habla hoy, decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal. ¿Por qué? Por imágenes del hombre mortal. Y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Mire, antes de un paréntesis quiero abrir aquí para hacer un comentario. Normalmente no hacemos esto, pero lo creo necesario. A mis amigos católicos, hay que leer la palabra de Dios. Vi por ahí a un sacerdote, a un padre llamado Luis Toro, diciendo que la Biblia en el Antiguo Testamento sí prohíbe y en el Nuevo Testamento sí prohíbe los ídolos, pero que las imágenes no las prohíbe. Y como que quiere hacer una diferencia entre ídolo e imágenes, que eso es algo diferente. No. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El Señor especifica en la misma Biblia, una de las más usadas por los católicos, que estos hombres que se creían muy sabios se hicieron necios o tontos. Necio dice la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal. No dice ahí por ídolos, dice por imágenes, lo cual Dios prohibió, Éxodo 20, y también otras citas más, que hay muchísimas. Y la cambiaron, dicen, por imágenes del hombre mortal, imágenes. Y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles, porque Pablo le está escribiendo allí a la iglesia que está en Roma, una iglesia que está enclavada en una ciudad pagana donde habían muchos dioses, incluyendo aves, animales de todo tipo. Entonces, por eso es que en ignorancia, hay una ignorancia que es simplemente el hecho de no saber, pero hay una ignorancia de una decisión personal de no querer obedecer a la palabra de Dios. Entonces, obedecerle mejor a un hombre, porque este sacerdote está hablando sin fundamento bíblico. Imágenes. Y esto ya estaba ocurriendo desde este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió alrededor de unos 60 a 70 años después de Cristo. Ya estaba este fervor de la idolatría. Idolatría, todo aquello a lo que yo le doy más dedicación, consagración, reverencia, respeto más que a Dios. Y de lo cual yo pienso que es lo que me da la felicidad, que es lo que me llena. Y que sin eso no puedo vivir, la vida no tiene sentido. Eso es idolatría. Póngale el nombre ahí que usted quiera entonces. Esa cosa o esas personas. Entonces, si esa es la idolatría, a lo que Juan, el apóstol, en primera de Juan 5:21 se refería: hijitos, guardaos de los ídolos falsos, guardaos de los ídolos, de los dioses falsos. Porque eran creyentes que creían que estaban en Cristo, pero estaban siguiendo a otros dioses, a otras cosas. Por eso le estaba corrigiendo. Cristo es el centro del evangelio. Si tienes a Cristo, eres hijo de Dios. Si no tienes a Cristo, no eres hijo de Dios. No hay punto intermedio, no hay otra forma de tú llamarte un seguidor de Dios sin Cristo.
Por eso él termina diciendo, entonces, mejor es que se cuiden y se guarden de los dioses falsos, de otros ídolos, de otros dioses. Si eso es así, entonces cualquier cosa o persona podemos convertirlo en un ídolo. ¿Qué tal, por ejemplo, un esposo? Pastor, pero Dios mandó a que nos casemos, a que tengamos un esposo, una esposa. Sí, ese fue el mandamiento de Dios, pero no que pongamos el esposo o la esposa en el lugar donde solamente le pertenece a Dios. ¿Cuál es ese lugar? El lugar, el Dios que Él solamente merece mayor dedicación, consagración, reverencia, y que sin Él nosotros no estamos llenos, nunca seremos completos, nunca estaremos realizados, pleno. Pero hay creyentes en Cristo que piensan que su esposo o su esposa es el todo y que no se ven en la vida sin esa persona. Pastor, ¿cómo usted se da cuenta? Bueno, un esposo, por ejemplo, que tiene a esa mujer como el centro de su vida, el centro, él gravita, él se mueve, gira alrededor, su mundo gira alrededor de su esposa. Es aquel que se derrumba cuando esa esposa le dice algo, lo irrespeta o de repente lo maltrata. Ese hombre se siente que la vida no tiene sentido, que no hay más nada más adelante, ni los hijos importan. Igual también muchas mujeres, creyentes en Cristo, que ni siquiera a la iglesia quieren ir, no quieren ni orar, porque su esposo la maltrató, porque su esposo le habló mal, porque su esposo no la ama, porque su esposo esto, porque su esposo aquello. Yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que estas cosas no sean importantes. Lo que estoy diciendo que una señal de alerta es cuando usted dedica más tiempo, más consagración, más reverencia a algo, pero también cuando usted cree que ese algo, esa cosa o esa persona es el todo en su vida y que usted no puede vivir sin eso. Y esa definición solamente le toca a Dios, no a un esposo, no a una esposa. Sí duele cuando un hombre es infiel. Sí duele cuando una mujer es infiel. Es desastroso cuando un hombre abandona su hogar o la mujer abandona su hogar. Pero no es el fin. Porque tú, Dios, quien lo llena todo, es el que le da sentido a tu vida o el que debiera darle sentido a tu vida. No un hombre o una mujer. ¿Se da cuenta? Esa es una alerta de peligro, 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 ídolo, 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 idolatría, idolatría, idolatría. ¿Recuerdan cómo también Dios le pidió a Isaac, a Abraham le pidió a su hijo Isaac? Se lo dio en la vejez. Ya casi Abraham no tenía esperanza. Y después que se lo da, el único, se lo pide en sacrificio. Abraham en ese momento pudo hacer de Isaac un ídolo y pensar, si no, mi hijo, si no lo tengo, la vida ya no tiene sentido. ¿Para qué vivo? Ya nada sirve. Esto es mi mundo. Pero Abraham dijo, no, mi mundo, lo que le da sentido y color a mi vida es Dios, no es un hijo. Guardaos de los ídolos. Cuando una mujer, todo lo que hace, una esposa, todo lo que hace es para atraer a su esposo, para ganarse el favor, el amor de su esposo, se arregla, gasta dinero aquí, gasta dinero allá, y lo único que llena su mente y su corazón es llenarle los ojos a su esposo. Y si su esposo no manifiesta que está lleno, que está completo de ella, entonces ella se pone triste, se amarga, se frustra. El fin de la vida. Alerta, alerta, alerta. Ídolo, ídolo, ídolo.
aún de algo bueno o aparentemente bueno, podemos hacer un ídolo. ¿Qué tal, por ejemplo, un trabajo? Hay creyentes que se pasan 8, 12, 14 horas trabajando y más. Pero sin embargo se le pide que esté hora y media en la iglesia, hora y media. Y eso se le hace pesado. Oh, pero si le hablan de un trabajo aquí o en aquella ciudad, no me importa el servicio de la iglesia, si voy a faltar, si voy a durar un mes, 2, 3 meses, no me importa, me importa mi trabajo. Alerta, alerta, alerta. Eres un idólatra de tu trabajo. Y si de repente hay creyentes que yo he sabido que nomás saben que hay un rumor de que van a haber un recorte de personal, que van a despedir personas en el trabajo, ya andan temblando. Oren por mí, ya no pueden dormir tranquilo por un rumor. Ni siquiera todavía lo han despedido del trabajo. Pero él piensa o ella piensa que su trabajo es todo. Y que si perdió ese trabajo, ya la vida no va a seguir, no tiene sentido. Igual el dinero. ¿Cómo sé yo cuando el dinero se ha convertido en la raíz de todos los males? Cuando el dinero se ha convertido en mi ídolo, en mi Dios. Primero ahí mismo en el 1 Timoteo, donde se describe acerca del dinero como raíz de todos los males, dice que el que se quiere hacer rico cae en lazos y muchas tentaciones. O sea, cuando tú estás dispuesto a descuidar tu relación con Dios, tu familia, tus hijos, todo lo demás, y también cuando tú estás dispuesto a entrar en cualquier tipo de negocio con tal de ganar dinero, mentir, engañar, negocios sucios, estamos hablando de un ídolo en tu vida, un idólatra. Cuando hablamos de amigos, hombres generalmente que ponen por encima lo que dicen los amigos, el juntarse con sus amigos, que al mismo Dios. Alerta, alerta. Cuídense de los ídolos. ¿Qué tal el sexo? Ah, pero pastor, Dios fue que creó eso. Dios fue que dispuso que el hombre y la mujer tuvieran sexo. Sí, pero el diseño de Dios, la idea de Dios es totalmente diferente a lo que tú y yo, a lo que este mundo ha venido a corromper el sexo. Pero el sexo se ha convertido en el ídolo número 1 de muchos hombres y de muchas mujeres y de esta sociedad. De hecho, ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, donde leímos Romanos 1:23, quiero que leamos los versículos 24 al 27 para que usted vea cómo el apóstol viene hablando de idolatría en el capítulo 1, versículo 23, cambiando la gloria de Dios por imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero también él sigue hablando de otras cosas que los hombres convirtieron en el centro de su vida, su Dios, su centro de atracción y de atención en lugar de Dios. Y el sexo, la distorsión del sexo, fue uno de ellos. Dice aquí en Romanos 1, 24 al 27. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira. Y atención a estas palabras, mis amados hermanos. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo. Fíjense esto, hermano, tremendo. Que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. O sea, los hombres, tú y yo,
adorando y honrando las cosas de Dios, las cosas que Dios creó, y no al Dios que las creó. En otras palabras, como siempre decimos, buscando y adorando y honrando las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. Y muchas de ellas pueden ser buenas: ministerio, posiciones en la iglesia, talentos, dones, esposo, esposa. El matrimonio lo creó Dios, pero son cosas creadas por Dios. Pero quien debe estar encima de lo creado es su creador, no las cosas del creador. Fíjense cómo tenemos una generación de creyentes que yo sé que quizás muchos de nosotros, los que predicamos y enseñamos, hemos contribuido a crear una generación de creyentes que andan buscando solamente las cosas de Dios: milagros, sanidades, favores, allí un trabajo, un nuevo carro, una nueva casa, ayúdame, dame, dame, dame. Pero la honra y la gloria que Dios merece, esa no la buscamos. Sigue diciendo aquí el apóstol en el versículo 26: por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Guardaos, cuidado con los ídolos. El hombre, Dios diseñó el sexo para que se sucediera dentro del seno familiar, dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué pasa? Que también ese matrimonio, esa unión, Dios la hizo, la diseñó para honrar, para exaltar, para servir a Dios. Si ese matrimonio, si ese hombre o esa mujer no está honrando a Dios, no está adorando a Dios, va a estar adorando otra cosa, como lo es, por ejemplo, el sexo, que se toma en el matrimonio como si fuera algo que Dios creó solamente para el deleite y no para honrar a Dios. Y cuando se distorsiona este diseño de Dios, entonces pervertimos, corrompemos lo que Dios ha hecho. El hombre comienza a alejarse de Dios y comienza a pervertir el sexo. Todo se revuelve, todo gira alrededor del sexo hasta que llega a un punto que se cansa del uso natural de la mujer o del uso natural del hombre y comienzan entonces a probar hombres con hombres y mujeres con mujeres, como lo que está sucediendo hoy en día. Esta revolución de la igualdad de género, esta cuestión o idea y locura de que yo puedo casarme con quien yo quiera, o esta redefinición del matrimonio o redefinición de lo que es el amor. Dicen, el amor es amor y no importa con quién me case, hasta con mi mascota, con mi perro, con un niño, con otro hombre, con otra mujer. Perversión. Se ha convertido el sexo, el matrimonio, en un ídolo. Yo lo que le llamo aquí a esa corrupción, le llamo el ídolo, la idolatría de la identidad, la idolatría del sexo, la idolatría de la perversión. Y ese es el origen de esto. ¿Cómo se cae allí? Dice, porque Dios los entrega. Dios le habla, pero cuando Dios ve que ya no quieren parar, dice que Dios los entrega a esas cosas vergonzosas. Pero el origen
Romanos capítulo 1, versículo 23, es la idolatría. Que si el matrimonio, si el sexo no honra a Dios, ¿cómo honra el sexo a Dios? Dentro del seno familiar, dentro del matrimonio. ¿Entre quiénes? Entre un hombre y una mujer. Si el hombre no está honrando a Dios, entonces todo eso se va a pervertir, se va a dañar. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que está pasando. Idolatría. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ya concluyendo, tenemos, hermanos, ídolos a celebridades. Personas que ocupan un sitio en nuestras vidas, a las cuales le damos más respeto. Andamos buscando qué escribió, qué posteó en Facebook, qué puso en Twitter, qué puso en Instagram. Es una pasión y una carrera desenfrenada por saber acerca de esa persona. Ídolo. Ídolo. Horóscopo. Creyentes que le dan, creyentes en Cristo que andan buscando horóscopo, le dan más credibilidad a lo que dice un horóscopo que lo que dice la palabra de Dios. Ídolos. Sustitución. Los mal llamados apóstoles y profetas. Los mal llamados apóstoles y profetas. Es triste mirar cómo creyentes en Cristo le dan también más credibilidad a lo que dice un profeta o un apóstol que a lo que dice la palabra de Dios. Creyentes en Cristo que si ponen algo en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, 9 cosas que ponen cristianas se refiere a lo que dice otro cristiano, un teólogo, un famoso escritor cristiano, y no lo que dice la palabra de Dios, o lo que dijo un pastor y no lo que dice la palabra de Dios. Ídolos que sustituyen el lugar que solamente Dios puede llenar. Mire, siempre recuerdo acerca de esto de profetas y tantos profetas y apóstoles que han surgido hoy en día. No según la palabra de Dios, sino según su propia definición de apóstoles y profetas. Y me acuerda allá en el capítulo 1 de Primera de Pedro, donde él comienza a hablar, entre otras cosas, acerca de la experiencia que él tuvo cuando Cristo se transfiguró frente a él y otros 2 discípulos más. Él lo vio, él experimentó eso, no se lo inventó, y habían testigos, otros 2 discípulos más con él, con Pedro, y él dice, yo miré su gloria, su majestad. Pero inmediatamente dice eso, dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo allí? Que su experiencia, lo que él vio, su visión, es cierta. Él lo puede confirmar. Pero la palabra más segura para ti y para mí es la palabra que está escrita. La palabra de Dios está por encima de lo que diga un apóstol y de lo que diga un profeta. Hay creyentes que andan de iglesia en iglesia. Si saben que va un apóstol o un profeta de esos que andan adivinando, leyendo la bola de cristal, diciéndole el futuro a la gente, ahí van corriendo porque quieren, y así lo dice literalmente, quieren que el profeta le dé una palabra. Una palabra. Me ha pasado a mí que hay personas que me han dicho, hermano, deme una palabra de parte de Dios. Y yo sé lo que me están pidiendo. Y lo que hago es, le digo, bueno, si hay una palabra de Dios, vamos a la Biblia. O le digo un versículo de los cuales he memorizado de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios más segura. Por eso hay tanta confusión, tanta desviación. Personas siguiendo hombres, son sus ídolos. Son sus ídolos. ¿Qué tal los deportes?
Ah, pastor, pero ya sí, ya los deportes es algo sano. Sí, pero cuando usted deja de congregarse, usted deja de orar, usted dedica tiempo en buscar las estadísticas, cuántos goles metió, cuántos campeonatos, con cuánto equipo ha jugado, el contrato que firmó, por cuántos millones fueron. Usted conoce más de datos de deportes que de la palabra de Dios, de su Dios, que usted dice que es lo principal, que es su Dios, a quien usted le debe toda dedicación, toda reverencia, todo afecto, pero conoce más de deportes o de películas o de chisme que de su Dios. Entonces, hermano, seamos sinceros. Su Dios es eso, los deportes. El apóstol Pablo, aconsejándole a Timoteo, el joven pastor Timoteo, le dijo: ejercítate para la piedad. O sea, haz ejercicio con la piedad, con el evangelio, la vida cristiana. Dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No dice que no aprovecha, para poco aprovecha. Aprovecha para esta vida, mientras estemos aquí. Pero porque tú tengas 20 pulgadas de brazo, buenos hombros, piernas, y te ves muy atlético, muy atlética, con eso no vas a llegar al cielo. Pero dice la piedad, o sea, el evangelio. Vivir para Cristo tiene promesa de esta vida, hay beneficios en esta vida, y dice también en la venidera, en la eterna. ¿Cuántas cantidades de jóvenes, hombres y mujeres yendo a los gimnasios han convertido sus cuerpos en ídolo? Viven sacándose fotos en el baño de los gimnasios, la ponen en Facebook, la ponen aquí, la ponen allá. Están enamorados locamente, perdidamente enamorados de su figura. Hasta el punto de que hay creyentes en Cristo que no se atreven a salir a la calle si no están bien arreglados, si no se miran bien. Piensan que el valor que tienen como persona es su figura. Se viven sacrificando su cuerpo para que su esposo, su esposa, el novio, la novia los acepte y los quiera más. Ídolo. Ídolo. Se le está rindiendo hoy homenaje, culto, adoración a la figura, a la imagen, más que a lo interno, al corazón de donde sale la idolatría. Pastor, ¿es malo ir al gimnasio? ¿Es malo cuidar la figura? No, no es malo. Lo que estamos hablando aquí es cuando nosotros le damos ese lugar a la figura, a mi cuerpo, que solamente a Dios le pertenece. ¿Cómo es posible que yo puedo pasarme 2 horas, 3 horas en un gimnasio y ya tengo 15, 20 minutos en la iglesia, estoy incómodo, me quiero ir? ¿Cómo es posible que a mitad de culto en un servicio salgo del servicio para ir a jugar un partido de fútbol? ¿Para ir al gimnasio? Y sin embargo digo que Dios es mi Dios, es a lo que yo le dedico más tiempo, más dedicación y mi mayor afecto. No, mis amados hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. El entretenimiento, videojuegos, los Cowboys, el Cruz Azul, los Tigres Rayados del Guadalajara, los Yankees, Boston, los Lakers. Conozco más de ellos hasta que de mis propios hijos, hasta que de mi propia esposa. Pongo más pasión en eso que a Dios. En un partido de fútbol, en un partido de videojuego o en el gimnasio, se me oye la bocota. ¡Guau!
pero en la iglesia parezco un témpano de hielo, no abro la boca para adorar a Dios. Ídolo. Cuidado con los ídolos. Dios es celoso, amado hermano. Él es celoso. Y dice que visita la maldad, esa maldad de poner a otras cosas antes que a Él, dice hasta la tercera y cuarta generación. Luego nos preguntamos, ¿y por qué pasó esa familia? ¿Por qué está sufriendo este niño, mi nieto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ídolos. Hemos provocado la ira de Dios. Así comienza el capítulo 1 de Romanos que leímos, que por eso se manifiesta la ira de Dios. Los pecados son todos iguales para Dios, pero vemos a través de la palabra que hay dos tipos de pecado que Dios estuvo inclusive dispuesto a castigar, a matar, a destruir. Y uno es la idolatría. Cuando el pueblo de Dios tiene otras cosas. Nosotros podemos ser idolatría, un ídolo de las compras en el mall, en las tiendas. Mujeres y hombres que se sienten insatisfechos, incompletos, si no van un fin de semana a la tienda a comprar. Eso es lo que los llena. No es leer la palabra, no es orar, no es asistir a la iglesia, no es envolverse en la iglesia. Es que ya tengo 2 semanas que no voy al mall. Y hay gente que se sienten ansiosos. ¿Cómo es posible que le demos el lugar a un hombre, por ejemplo, o a una mujer en mi vida, al punto de que si ese hombre me dice que no me quiere, o esa mujer dice que no me quiere o se fue, ya pensemos que es el final del mundo? ¿Dónde está tu Dios entonces? ¿En qué lugar? Si todo tu mundo gira alrededor de esa persona, de esa cosa, de esa actividad que te gusta. Vicios, que si no los tengo, si no me fumo el cigarro, si no uso aquella droga, no me siento bien, no me siento lleno, no me siento feliz. ¿Dónde está tu Dios entonces? La idolatría es algo más profundo, viene del corazón y es una de las primeras muestras de la ausencia de Dios. Si no estamos adorando a Dios, estaremos adorando otras cosas u otras personas.